Apocalipsis capítulo 10. En varias oportunidades cuando hemos empezado un capítulo hemos hecho una introducción haciendo un vistazo panorámico de todo el libro de Apocalipsis, pero no siempre lo vamos a hacer así, sería ser repetitivos. Pero ya saben todos ustedes que todas las enseñanzas del libro de Apocalipsis desde el capítulo 1 están ahí en la página de Facebook y también están en nuestro canal de YouTube, ya ordenado y separado como el estudio del libro de Apocalipsis, así igual como están los otros estudios que se han expuesto, que se están exponiendo de la palabra de Dios. Entonces, si en algún tema uno siente como que pierdes un poco la hilación de la historia o de los acontecimientos, es bueno entrar en contexto, poniéndose al día, revisando todas las prédicas anteriores que las tienen disponibles, para los que tengan mayor curiosidad, para los que tengan ganas de enriquecerse, estando bien al día con todo lo que ya hemos estudiado hasta este momento. Pero podríamos mencionar algunas cosas ahora que nos interesan para el momento en el que nos encontramos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis ya estamos en el tiempo de la tribulación, ese tiempo de 7 años que corresponden a la última semana profética de las profecías, de la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 del libro de Daniel. Esta última semana profética de 7 años que corresponde al tiempo de la tribulación es el tiempo en el cual nos encontramos en este momento en el libro de Apocalipsis. Ya habíamos mencionado que durante el tiempo de la tribulación y finalmente durante el tiempo de la gran tribulación, que es la mitad de la semana, 7 años es la semana completa, 3 años y medio es la mitad de la semana, y durante todo ese tiempo se van a derramar los justos juicios de Dios sobre un mundo malvado e impenitente, cuando ya no va a estar la iglesia cristiana aquí en la tierra, sino que la iglesia cristiana va a haber sido arrebatada con el Señor previamente. Pero ahora que estamos en la tierra, en el tiempo de tribulación, digo, en el libro de Apocalipsis, en el tiempo en el que estamos en el libro de Apocalipsis, en la profecía de Apocalipsis, en el tiempo de la tribulación, los justos juicios de Dios se van a derramar en 3 tandas que habíamos mencionado. Primera tanda, 7 sellos. Segunda tanda, 7 trompetas. Tercera tanda, 7 copas, las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, recapitulando rápidamente, en el capítulo 6 habíamos visto el inicio de la apertura de los 7 sellos. El primer sello con el surgimiento del anticristo en un caballo blanco. El segundo sello, la guerra con un caballo rojo. En el tercer sello, hambruna con un caballo negro. Y el cuarto sello, muerte con un caballo amarillo. Y estos 4 caballos con los quienes los montan son llamados los 4 jinetes del Apocalipsis, en la apertura de los 4 primeros sellos. Luego se abre el quinto sello, donde están los mártires salidos de la tribulación, mártires que creyeron en el Señor y que tuvieron fe durante ese tiempo y que no quisieron ser marcados con la marca de la bestia, algo que vamos a ver un poco después en el capítulo 13, que están al pie del altar clamando a Dios por justicia. Y luego un sexto sello, en el capítulo 6, la apertura del sexto sello con un gran terremoto de proporciones cataclísmicas. Después, en el capítulo 7 había habido un interludio, un paréntesis. Dijimos que mientras se van derramando todos estos sellos, todos estos juicios, los sellos, las trompetas y las copas, durante los 7 años de la tribulación, mientras recorramos esto en Apocalipsis, más o menos a veces al final de cada grupo de eventos se dan como una especie de paréntesis o un interludio que nos dan algunos vistazos de otras cosas que suceden también en estos tiempos de gran tribulación. Y en en el capítulo 7 vimos el surgimiento de los 144.000 escogidos, de las 12.000 de cada tribu de Israel, que serán un ejército evangelizador, y fruto de esa evangelización, los redimidos, que también saldrían de la tribulación y completarían el número de los mártires, todos los redimidos que habrán durante el tiempo de la tribulación. Luego, en el capítulo 8, se apertura el séptimo sello, y con la apertura del séptimo sello, este séptimo sello como que se abre en un abanico y se convierte en las 7 trompetas. Y en el capítulo 8 describen los juicios de las 7 trompetas. La primera trompeta, lo habíamos visto hace un par de semanas, la primera trompeta con granizo y fuego.
y un tercio de la vegetación del planeta se quema. La segunda trompeta, una montaña ardiendo, es como una especie de gran meteorito que cae al mar y convierte un tercio del mar en sangre, y un tercio de los seres acuáticos todos mueren, y un tercio de todas las naves son destruidas. La tercera trompeta es como una estrella que envenena las fuentes de las aguas. Probablemente un cometa con su cola envenena todas las fuentes de las aguas, una tercera parte de las fuentes de las aguas dulces. Luego, en el toque de la cuarta trompeta, hay tinieblas sobre la tierra, y un tercio de la luminosidad se pierde, tanto del sol en el día como de la luna y de las estrellas en la noche, en el toque de la cuarta trompeta. Y al final del capítulo 8 se anuncian con dolor y lastimeramente, se anuncian los tres ayes, el juicio de los tres ayes, que son el toque de las tres últimas trompetas, dos de las cuales son tocadas en el capítulo 9 que vimos en la sesión anterior. Cuando se tocan las trompetas número 5 y la trompeta número 6, en la quinta trompeta se trata de una posesión demoníaca generalizada que aflige a los seres humanos como la picadura de escorpiones, y con un sufrimiento que dura durante 5 meses, y donde los seres humanos querrán morirse y no podrán morirse, querrán matarse y no podrán matarse. Esto es un tipo de posesión demoníaca generalizada. Y al final, la sexta trompeta, al final del capítulo 9, nos habla de un ejército demoníaco también formado por unos 200 millones que salen a relucir en la zona del río Éufrates y luego se diseminan, y que matan a una tercera parte de la humanidad. Ya habíamos dicho que hasta ese momento, si con los sellos había muerto una cuarta parte de la humanidad, y ahora con la sexta trompeta, con estos ejércitos demoníacos, muere una tercera parte de la humanidad, entonces al final lo que hasta ese momento está quedando en el planeta Tierra es la mitad de los seres humanos. De todos los seres humanos que existan, la mitad van a haber muerto. 1 de cada 2. Va a ser algo realmente espantoso. Entonces, antes de que se dé el toque de la séptima trompeta, que viene a ser el tercer ay, y que eso se va a dar en el capítulo 11 hacia el final, hay un interludio. Este interludio lo vamos a ver el día de hoy en el capítulo 10, y va a durar hasta el capítulo 11, versículo 14, pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces el día de hoy vamos a ver este interludio que sucede entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Así que vamos ya de lleno a nuestro estudio de hoy, a Apocalipsis capítulo 10. Saludos Milén, saludos Lucho, bendiciones para ustedes. Los logro ver sus nombrecitos ahí en la pantalla. Se me deben de haber pasado varios, pero bueno, el Señor nos bendiga a todos. Vamos a Apocalipsis capítulo 10 a leer desde el versículo 1 y todos juntos recibiendo la palabra de Dios. Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Menciona primeramente en el primer versículo del capítulo 10 que el apóstol Juan ve descender del cielo a un ángel fuerte, pero dice a otro ángel fuerte. Entonces parece ser un ángel diferente de los otros ángeles, que son los ángeles encargados del toque de las 7 trompetas. Ya habíamos mencionado antes que la palabra ángel significa mensajero, y un ángel es un mensajero de Dios, y que este mensajero de Dios, un mensajero de Dios, puede ser un ser celestial. Los ángeles que nosotros comúnmente nos imaginamos con sus alitas, o con sus trompetas, o haciendo anuncios, o cuando el ángel Gabriel le anunció a José que María estaba esperando un hijo, o el arcángel Miguel batallando contra Satanás. Entonces, seres celestiales, que hay millones de millones que están al servicio de Dios y al servicio de los hijos de Dios, que somos nosotros también. ¿Sí? Están para ministrarnos. Entonces un ángel puede ser un ser celestial, un mensajero celestial, pero un ángel, un mensajero de Dios, también puede ser un ser humano,
Si es un siervo de Dios que tiene una misión de Dios para dar un mensaje de parte de Dios, como en el caso de los ángeles a las 7 iglesias de Apocalipsis que hemos visto en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Los 7 ángeles de las 7 iglesias no son seres celestiales, sino que son seres humanos, los pastores o líderes o ancianos de las respectivas 7 iglesias, y estos mensajeros que están encargados de llevar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias, 7 mensajeros humanos. Pero también hay un caso muy especial en el Antiguo Testamento, lo vemos principalmente, que hay manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo preencarnado, el Hijo de Dios preencarnado en el Antiguo Testamento, por medio de unos acontecimientos o unos eventos que son nombrados como cristofanías o teofanías, manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se nos revela que a Dios nadie lo vio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, nadie ha visto al Padre, pero quien pueda ver a Dios, a quien está viendo realmente es al Hijo. Entonces, hay varias apariciones de Dios en el Antiguo Testamento y que nosotros entendemos que es el Hijo de Dios quien aparece en estas cristofanías. En varios libros del Antiguo Testamento se manifiesta muchas veces como el ángel de Jehová, en Génesis, en Éxodo, en Josué, en Jueces, en 1 Samuel. ¿Recuerdan cuando el ángel de Jehová se le aparecen 3 varones a Abraham y conversan con él y comen con él, y luego 2 de los varones se van hacia Sodoma, y dice que Abraham continuaba en la presencia de Jehová? Entonces el ángel de Jehová, este tercer varón de Dios, era Jehová mismo, y para ser Jehová mismo y no ser el Padre, tiene que ser el Hijo. Y así vemos varias manifestaciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces, por las características que vamos a leer aquí en este capítulo 10 acerca de este ángel fuerte, muchos opinan que se trataría en realidad de nuestro Señor Jesucristo, por algunas características, ¿no? Ahí leemos en el versículo 1, capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 1, dice que vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. Esa es una característica, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Varias de estas características son nombradas como propias de nuestro Señor Jesucristo aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Si alguno de ustedes lo quiere recapitular y lo quiere volver a leer, se sabe y se dice, Jesucristo mismo lo dice, Él dice que todos verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes con gran gloria, y Él se anuncia de esa manera. Cuando los discípulos acompañaron al Señor Jesucristo y nuestro Señor fue tomado y fue llevado al cielo, después de su resurrección ya fue tomado y Él subió al cielo, estaban todos los apóstoles y los discípulos mirando hacia el cielo, sorprendidos de que nuestro Señor Jesús desaparecía entre las nubes. Y se les aparecieron 2 varones que les dicen: varones, ¿de qué se sorprenden? Así como le han visto irse, así le verán venir. Así como nuestro Señor Jesucristo se fue entre las nubes, así también vendrá entre las nubes. En la profecía de Daniel, capítulo 7, cuando el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días, también viene entre las nubes. Entonces, este ángel fuerte, aquí en el capítulo 10, que se menciona que está envuelto en nubes, entonces nos hace, envuelto en una nube, nos da una remembranza inmediata de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que vendrá entre las nubes cuando sea su segunda venida. En este momento es un previo todavía, no es propiamente su segunda venida, que va a ser anunciada un poco más adelante. Este es un interludio, un paréntesis, como un adelanto. Y se menciona que tiene un arco iris sobre su cabeza. Y el arco iris es un símbolo bíblico que lo vemos en el libro de Génesis, inmediatamente después del diluvio universal, cuando Noé ya sale con todos los animalitos del arca y con todos sus hijos y empieza a repoblar la tierra, y Dios pone su símbolo sobre el cielo, el arco iris, y hace su promesa de que nunca más terminará con juicio el planeta Tierra, ni se extinguirá por causa de un diluvio. Y el arco iris
Es una hermosa promesa del amor, de la fidelidad de Dios y de la esperanza que tenemos en el cumplimiento de esta fidelidad de Dios y de sus promesas. Entonces, cuando yo veo un arco iris, o cuando veo representado el arco iris y los colores de un arco iris, lo primero que pienso es en la fidelidad de Dios. Pero el enemigo, ¿cómo le gusta embarrar las cosas de Dios? Coge las cosas de Dios y las trata de pervertir y que se usen de la manera más asquerosa y más pervertida, de tal manera que en tiempos modernos, grupos que secundan el pecado han utilizado y están utilizando los colores del arco iris como su propio símbolo. Es una perversión del plan de Dios, pero los creyentes cristianos no nos hacemos problemas, nosotros seguimos amando y entusiasmándonos con los colores del arco iris porque sabemos a qué se refieren realmente y no tenemos que evocar la pecaminosidad que justamente va a ser la causa de todo lo que va a suceder en estos eventos futuros. Y no estoy echando la culpa específicamente a un grupo de seres humanos. La humanidad completamente deja de lado a Dios, se pervierte, continúa en su maldad. Y toda la humanidad está en pecado si es que no se arrepiente. Y no es que el homosexual sea más pecador que el heterosexual, porque un heterosexual puede ser más pecador que un homosexual, y no importa si eres heterosexual u homosexual, todos están bajo pecado, y por causa del pecado todos están destituidos de la gloria de Dios, y todo ser humano necesita arrepentirse de sus pecados, todos por igual. Nadie es mejor que nadie. El heterosexual no es mejor que el homosexual, ni viceversa. Seres humanos por igual, todos apartados de Dios, y todos necesitamos arrepentirnos. Se sigue haciendo esta descripción de este ángel fuerte en Apocalipsis capítulo 10 y se menciona que tiene el rostro de sol. Esa luminosidad tan grande, tan fuerte, que es imposible mirarle a la cara. Es la misma descripción que tenemos de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1. También el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, cuando cae al suelo, cuando está yendo a perseguir a los cristianos a Damasco y tiene un encuentro personal con Jesucristo y ve una luz que es más fuerte que el sol del mediodía en esta confrontación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién podrá hacerle frente a nuestro Señor Jesucristo que tiene rostro de sol? Y se menciona finalmente sus pies como columnas de fuego. Y en el capítulo 1 se le menciona sus pies como bronce bruñido, es decir, refulgente, como el bronce brillando al rojo vivo por causa de la luminosidad. Entonces, este ángel fuerte para muchos es nuestro Señor Jesucristo. Habrán algunos otros comentaristas bíblicos que dirán que no puede ser nuestro Señor Jesucristo por una o por otra razón. No nos vamos a pelear por discutir acerca de eso. No es tan fundamental en este caso, pero algunos creemos que sí por estas características que estamos mencionando. Entonces este ángel fuerte, o nuestro Señor Jesucristo, continuamos, Apocalipsis 10, versículo 2, dice que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces vamos a hablar acerca de estas dos cosas y luego continuamos. El librito abierto podría ser una referencia a, recuerdan en el capítulo 5, cuando leímos de que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos y que nadie podía abrir ni siquiera mirar, que nadie era digno de desatar esos sellos. Y el apóstol Juan se pone a llorar y uno de los ancianos le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para para tomar el libro y desatar sus sellos. Y luego Juan se vuelve y ve al Cordero Inmolado que toma el rollo, y todos los seres celestiales y todos los ancianos también se rinden en adoración ante el Cordero y ante el que está sentado en el trono. Entonces, pues, una referencia a este libro que en ese momento mencionamos que podría ser el título de propiedad del planeta Tierra, que Jesucristo, al haber muerto en la cruz, dio el pago con el cual Él recupera el título de propiedad, hace la redención, aparte de la redención de las almas, hace la redención del mismo planeta Tierra. Podría ser una referencia a eso.
O quizás una referencia, este librito podría ser una referencia a la misma palabra de Dios o a las profecías que se están recibiendo, y en un momentito vamos a comentar con respecto a eso. Menciona que el ángel fuerte tenía un librito abierto y que puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Y este ponerse con firmeza sobre la tierra y sobre el mar es un gesto de autoridad y de soberanía de parte de Dios. Viene a tomar lo que es suyo. Nuestro Dios viene a tomar lo que es suyo, lo que le pertenece. Y como habíamos mencionado, Jesús en la cruz pagó el precio de la redención del planeta y de nuestra redención también. Nuestro Señor Jesucristo, al derramar su sangre, pagó un precio bien alto y lo pagó completamente. La redención de absolutamente todas las almas de todos los seres humanos que se arrepientan. El pago alcanza para el perdón de los pecados de toda la humanidad que ha existido y que existirá. Pero el pago será para todos aquellos que se arrepientan y que reciban este regalo gratuito de la salvación y de la redención. Pero además nuestro Señor Jesucristo recuperó lo que ya le había pertenecido a Dios y que Dios se lo había dado a Adán y que Adán lo perdió por causa del pecado. Sojuzgar la tierra y tener autoridad sobre la tierra, y se la dio a Satanás. Y por eso es que entró el pecado a la humanidad, y que a partir de ese momento, generacionalmente, después de Adán y Eva, todos los seres humanos nacen con pecado. Y todos pecan, y todos han pecado, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso todos necesitamos redención, todos necesitamos salvación. Pero nuestro Señor viene a tomar autoridad. Y este ángel fuerte, versículo 3, Apocalipsis 10:3, este ángel fuerte clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Nuevamente, en este versículo 3, vemos otro aspecto mesiánico de nuestro Señor Jesucristo, o de este ángel fuerte. Clamó a gran voz, como ruge un león, fuerte, imponente. Y hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que hacen referencia de Dios rugiendo como un león al ejecutar sus juicios sobre la tierra, especialmente cuando hace referencia a ese día grande y terrible, el día del Dios Todopoderoso, al que estamos llegando. Todos estos eventos, desde el rapto, la tribulación, la gran tribulación y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es lo que se llama el día de Jehová grande y terrible. Hace referencia a un lapso de tiempo que dará inicio al reino de justicia, al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 5, que leímos hace poco, hace unas cuantas sesiones atrás, se nos dice que el Cordero de Dios es el león de la tribu de Judá, que ha vencido para tomar el libro y desatar sus sellos. Entonces volvemos al versículo 3 de Apocalipsis 10, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 es un número constante, es un número recurrente en el libro de Apocalipsis. Sabemos que el número 7 en el aspecto bíblico representa aquello que está completo, aquello que es pleno. A veces muchas cosas de Dios en su plenitud, y son representadas por el número 7. El mensaje de Dios a las 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, y muchas cosas en la creación de Dios, los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris, y muchas más cosas que continuamente vemos. El derramamiento de los juicios de Dios con los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, etc. Entonces ahora vemos que 7 truenos emiten sus voces. Y esto es algo curioso, porque los truenos no hablan. Los truenos es el sonido emitido por las descargas eléctricas cuando chocan en los cielos, en la atmósfera, y causan un sonido ensordecedor. Y cuando se da un destello y una luz, la luz es el relámpago y el sonido es el trueno. Pero acá se habla de que después de que el ángel fuerte clama como ruge un león, 7 truenos emiten sus voces. Y aunque los truenos no hablan, acá emiten voces con cosas
que el apóstol Juan está dispuesto a tomar nota, como vamos a leer en un momentito. Entonces, vemos que estos truenos tienen una procedencia divina también. No sabemos con exactitud qué cosa es, pero acaso podría ser algo como la plenitud de la estruendosa voz de Dios, que hace un anuncio muy fuerte, pero que va a quedar en el misterio, como vamos a ver en un momentito. Continúa diciendo en el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han visto. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Qué curioso. El apóstol Juan escucha a los 7 truenos que emiten sus voces y el apóstol Juan se dispone a escribir. Pero una voz le dice, sella las cosas, sella lo que emiten esas voces que los 7 truenos han dicho, séllalo y no lo escribas. Entonces, es algo curioso porque desde la primera sesión que empezamos a estudiar juntos el libro de Apocalipsis, hemos dicho constantemente que el libro de Apocalipsis es un libro revelado, que es más, que el libro de Apocalipsis, su verdadero nombre en español sería la revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa revelación, es algo abierto, manifiesto, develado o revelado. Entonces, el libro de Apocalipsis es una profecía dada porque Dios quiere que sepamos las cosas que van a suceder. Pero hay cosas que Dios quiere que sepamos y hay cosas que Dios no necesariamente quiere que sepamos. Y nos hacemos una pregunta al respecto. Nosotros, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, tenemos el privilegio de poder adquirir un conocimiento que viene de parte de Dios y con el cual Dios nos revela, nos muestra su naturaleza, nos muestra su voluntad, nos muestra sus planes. Y además nos muestra muchas cosas que van a suceder en el futuro. Pero ¿podemos saber absolutamente todas las cosas de Dios? ¿Absolutamente todo lo que es de Dios lo podemos saber? ¿Qué es lo que podemos saber de Dios? Y esto es algo que necesitamos responder. ¿Qué podemos saber de Dios? Podemos saber todo lo que Dios quiera y todo lo que Dios permita que sepamos. Todo lo que Dios quiera y todo lo que Dios permita que conozcamos. Todo lo que Dios quiera que sepamos, lo vamos a saber. Pero lo que Dios no quiera que sepamos, no lo vamos a saber. O sea, no podemos saber más de lo que Dios quiere que sepamos. Y esto es importante mencionarlo. En Deuteronomio 29:29, un versículo bien conocido por muchos de ustedes, Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas que Dios revela, que son para nosotros, para que las sepamos, y hay cosas que son de Dios y que no son para que nosotros las sepamos, o al menos muchas de ellas no para que las sepamos ahora, y muchas las sabremos después, cuando ya estemos en la presencia del Señor, después del rapto, o cuando el Señor venga por cada uno de nosotros. Y aún así, cuando estemos en la presencia del Señor, nos mostrará muchas cosas que no sabíamos, pero también habrán cosas que no sabremos absolutamente nunca, que son cosas en su propia soberanía y disposición de Dios. Él tendrá bien qué cosa nos hace saber y qué cosa no nos hace saber. Desde siempre y también en la actualidad hay grupos religiosos que realmente caen en categoría de sectas. Es una característica de las sectas quererse sentir como espiritualmente superiores a los otros grupos. Entonces, para distinguirte, sentirte superior a los otros grupos, tienes que tener revelaciones exclusivas, que tú sí las tienes, pero que los demás no. Entonces, ellos creen saber cosas que los demás creyentes cristianos no saben, según ellos. En otras palabras, estas sectas terminan siendo los descubridores de la pólvora. Curioso, porque sale una secta tipo los mormones, y ellos tienen un conocimiento secreto, misterioso, íntimo, que los demás grupos no saben.
Y si tú a un mormón le preguntas si los testigos de Jehová están en lo correcto y tienen la verdad, los mormones te van a decir que no, que los testigos de Jehová no están en lo correcto, ni tampoco todo el resto de la cristiandad. Pero también salen grupos como los testigos de Jehová, que creen que ellos, por el estudio profundo de las Escrituras, han llegado al conocimiento de las cosas e incluso se han atrevido a determinar fechas y han predicho o han pronosticado o han profetizado falsamente varias veces la venida de nuestro Señor Jesucristo y cosas que no se han cumplido, cosas que en varias oportunidades, sobre todo en el siglo XX, en los años 1900, varias veces los testigos de Jehová se han aventurado a dar fechas exactas con cumplimientos de ciertos eventos que no se han cumplido para su propia vergüenza y después dicen que reciben una nueva luz y después tratan de darle su reinterpretación al asunto. Hay grupos mesiánicos que en la actualidad también están dando interpretaciones con respecto a fechas de los eventos que todos sabemos que van a ocurrir. Todos sabemos que va a ocurrir el rapto de la iglesia, todos sabemos que va a ocurrir el tiempo de la tribulación, el tiempo de la gran tribulación, la venida del anticristo y varios eventos más y el derramamiento de los juicios de Dios mucho más fuertes, mucho más estruendosos que lo que estamos viviendo en la actualidad. Porque en la actualidad, en el planeta Tierra, hay muchos desastres y muchas tribulaciones. Las enfermedades y las pestes, estamos viendo, causan desolación, pero es ínfima la proporción de la población humana que muere todos los años por diferentes tipos de eventos. Todos los años muere gente por causa de enfermedades, sea el SIDA, sea enfermedades coronarias, sean enfermedades de los riñones, sea diabetes, sean enfermedades de tipo neumológico, enfermedades respiratorias, enfermedades causadas por virus de tipo coronavirus o por virus de otros tipos. Y ahora el nuevo coronavirus se suma a lo que ya existía, añadiendo un pequeñísimo porcentaje más a lo que ya había. Pero estamos dentro del promedio aproximado de muertes que se dan todos los años. Y hay cosas por las cuales mueren mucho más cantidad de gente todos los años. Pero sin embargo, hay grupos religiosos que en la actualidad ya se están atreviendo a decir que lo que está sucediendo actualmente con el coronavirus es parte de la gran tribulación. Y están hablando rocas, porque no saben lo que dicen. Porque la gran tribulación va a ser tan fuerte que lo de ahorita es una cosquillita. No tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación con que mueran 3 millones de seres humanos en la actualidad. En la actualidad somos como 7.700 millones de seres humanos. Y que mueran 3 millones de seres humanos por causa del coronavirus, el COVID-19, no es nada comparado a que se muera toda la mitad de toda la humanidad. No tiene punto de comparación. Aparte de otros eventos que no se han dado todavía. No se ha dado el rapto de la iglesia, no se ha dado el surgimiento del anticristo o de la bestia, no se ha dado la construcción del templo en Jerusalén. Un evento importantísimo que va a marcar un antes y un después y que sabemos que en la actualidad no hay templo en Jerusalén. Entonces hay estos grupos que profetizan fechas exactas, incluso para noviembre de este año o otras fechas muy latentes, muy cercanas, como el año 2025, el inicio de la tribulación, el año 2025, por dar un ejemplo. Dan esas fechas. Y cuando tú les rebates diciéndoles que nuestro Señor Jesucristo dijo en los evangelios que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles lo saben. Incluso en el evangelio según San Marcos dice, ni el Hijo lo sabe, sino el Padre en su potestad sabe cuándo van a suceder todas estas cosas. Y nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba acá en la tierra, se autolimitó de ese conocimiento que lo dejó en la potestad del Padre. Entonces, si nadie lo sabe, pero estos grupos sectarios dan una explicación hasta un tanto infantil. Dicen, Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Y Jesús en ese momento estaba hablando en tiempo presente. Pero Jesús no dijo, el día y la hora nadie lo sabrá. Eso no dijo Jesús. Así que el día y la hora nadie lo sabe en los tiempos de Jesús, pero en un futuro, a su grupo amado y privilegiado, a ese grupo sí puede saber las fechas exactas. Entonces, este grupo sectario, pseudo-mesiánico en la actualidad, no lo de todos los grupos mesiánicos, sino algunos grupos dentro de los grupos mesiánicos,
que se dan esta atribución de decir que ellos sí saben las fechas de las cosas que van a suceder. Jesús dijo que nadie lo sabe, que nadie lo sabrá. Bueno, entonces, lo curioso en este caso de lo que es anunciado por los 7 truenos y que han emitido sus voces, es que siendo Apocalipsis un libro revelado, esta sección que estamos leyendo, esta sección es la única sección del libro de Apocalipsis que no está revelada, sino que está sellada, como dice el versículo 4 que acabamos de leer. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice el apóstol Juan, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que nos quedamos con la intriga. Lo que dijeron los truenos no lo sabemos, ni lo vamos a saber. Quizás hasta que ya estemos en el cielo después del rapto. Así que no perdamos el sueño, no nos inquietemos por esta sección de la Escritura que no nos es dado saberla. Más bien es bueno que sepamos que Dios se puede guardar lo que Él crea conveniente, pero nos hace saber todo lo que sí necesitamos saber. Continuemos con el capítulo 10, vamos al versículo 5, Apocalipsis 10, 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Detengámonos en estos versículos 5 y 6. El ángel fuerte hace un juramento por el Dios eterno, por el Dios creador, y hace esta mención, porque siempre a través de las Escrituras siempre se nos dan continuos recordatorios de quién es Dios y de cuál es la naturaleza de Dios. Y el ángel fuerte jura por aquel que vive por los siglos de los siglos. Es decir, Dios existe o Dios es desde siempre y hasta siempre, el Dios eterno. El nombre de Dios revelado a Moisés en Éxodo, yo soy el que soy, nos habla de la esencia de la existencia, de la esencia del ser y de todo lo que es y todo lo que existe. La esencia de la vida y de la existencia, todo está en este ser. Yo soy el que soy. Hace años, un amigo que también es maestro también de las Escrituras, una clase de teología en la iglesia nos decía una pregunta: ¿Dios existe? Y por ahí alguien decía, sí. ¿Tú, Dios existe? Sí. ¿Y Dios existe? Sí. Y él decía, no, Dios no existe, Dios es. Entonces lo decía como algo profundísimo, ¿no? Dios no existe, Dios es. Bueno, suena místico, pero la realidad es que sí, Dios es, y de Él mana todo lo que existe, pero es que Dios existe desde siempre y hasta siempre, a diferencia de que es Dios quien crea todas las cosas que existen también, ¿no? Y se nos habla de este Dios que es eterno y de cuál manan todas las cosas. Dios es eterno porque Él está fuera del tiempo. Él es desde siempre y hasta siempre. Nunca tuvo un inicio, nunca tendrá un final. El tiempo mismo fue creado por Dios. Por lo tanto, el tiempo no lo limita ni lo rige, sino que Dios es el que rige el tiempo. Y Él puede detener el tiempo si quiere y puede volver a hacerlo correr, como ha sucedido en el evento con Josué en el Antiguo Testamento. Todo el universo físico y espiritual fue creado por Dios. Se le menciona aquí también, en lo que hemos leído, como el creador. Nada pudo empezar a existir de pronto, espontáneamente, de la nada. Los evolucionistas han tratado de sacar a Dios de en medio y tratan de dar un origen de la creación como un punto de partida en el que de la nada surge todo. Y es realmente aberrante pretender que todo pueda empezar a existir de la nada. La nada no crea nada. Como decía algún cantante, nada, 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 nada. La nada no crea nada. No puede surgir de la nada algo. Entonces todo surge porque un ser inteligente, nuestro Dios Todopoderoso, da inicio y crea todas las cosas. Entonces, este ángel fuerte
jura por el creador de todo, el que está fuera del tiempo, pero afirma algo importante. Al final del versículo 6, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. Es decir, el día y la hora de todos los eventos los determina el Señor. Ni antes ni después. Sus tiempos son perfectos. Y ahora que estamos en este momento, en el libro de Apocalipsis, ya es el tiempo de culminar con el plan de Dios. Ya no se dilatará más. Todo se tiene que dar. Y entonces, este es un momento previo al toque de la séptima trompeta, y en el cual, de la séptima trompeta, se abrirá como un racimo, el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Es la culminación de todo. En nuestros tiempos actuales, ahora sí volvemos a nuestros tiempos actuales, aún no ha venido el rapto, y por supuesto aún no ha sido la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, muchos dicen, el día del Señor está cerca. Nosotros, hermanos, les pregunto, ¿creen que el día del Señor está cerca? ¿Creen que Cristo viene pronto? Excelente que lo creamos, y tenemos razón. Pero esto mismo, el Señor viene pronto, el día del Señor está cerca, se viene diciendo desde hace casi 2000 años atrás. Y si en tiempos del apóstol Pedro, en tiempos de los apóstoles y también del apóstol Pablo, se decía que el día del Señor estaba cerca, ¿cuánto más cerca estaremos ahora que ya han pasado casi 2000 años desde la época del apóstol Pedro, del apóstol Pablo y de todos los apóstoles y de los inicios del cristianismo? Y nos hacemos una pregunta, ¿realmente sucederán las cosas? Todo esto que se nos dice, pronto, 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 ¿realmente sucederá? ¿No es que Dios se está demorando mucho? Recordemos algo que ya habíamos leído anteriormente, acá en el libro de Apocalipsis, habíamos leído, comentando, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Segunda de Pedro 3, 8 y 9, nos dice el apóstol Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor está fuera del tiempo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es la razón. No es que el Señor se esté retardando y que las cosas se retarden. El Señor tiene su tiempo, pero en su misericordia ha extendido este tiempo y ha permitido y permite y seguirá permitiendo un tiempo más. Que las personas se arrepientan, que más personas sean salvas, que algunos sean salvos desde niños, que se conviertan siendo niños ahorita, y otros en los últimos segundos de su existencia. Hace 2 semanas aproximadamente, 2 o 3 semanas atrás, unas 3 semanas atrás, hubo una sesión de Apocalipsis que fue suspendida porque yo tuve que hacer un viaje personal y se anunció eso en la iglesia. Un día viernes, desde hace un tiempo atrás ya habíamos recibido noticias de que mi hermano mayor estaba bastante grave en Huánuco, en plena época de la cuarentena, en época de emergencia. Él no podía venir a Lima, ni nadie podía ir para allá. Y por supuesto los hospitales colapsados, y él mismo no quería ir a ningún hospital, y por nada permitió que lo lleven a ningún hospital, y estaba bastante delicado de salud, pero cuando ya estaba en un momento sumamente crítico, Dios puso en el corazón de mi esposa y de mi hermana que vayamos hasta Huánuco. Así que lo tomé como una guía del Señor y nos aventuramos en el carro de mi hermana e hicimos el viaje a Huánuco, y llegamos un día sábado en la tarde, y llegamos a ver a mi hermano recostado ya como dormido, en una situación bastante delicada. Ya no podía hablar, casi no se podía mover, por las justas hacía unos cuantos movimientos, y cuando le hablábamos, cuando mi esposa y mi hermana le hablaban con mucho cariño y le acariciaban y le hablaban de todo el amor de toda la familia, mi hermano se le derramaban lagrimitas por el costado del ojo. Nosotros entendíamos que él estaba escuchándonos.
en algunos momentos le hacíamos algunas preguntas y podía mover un poquito la pierna. Entonces tuve la oportunidad del Señor para compartir una oración con él en ese momento, para que él se pusiera a cuentas con el Señor. Y de hecho estamos completamente convencidos que así fue. Oramos juntos y después de que terminamos la oración, él pidiéndole al Señor por medio de mis palabras, pidiéndole perdón por todos sus errores, poniéndose a cuentas con él, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador y entregándole todo lo que sucediera de en ese momento en adelante. Entendimos que Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y de recibir salvación. Mi hermano tenía en ese momento 62 años. No había recibido a Jesús como Señor y Salvador, aunque había recibido la palabra en 62 años de vida. Con mi esposa estábamos pensando, si mi hermano se mejora, aunque sea el lunes, lo llevamos a la fuerza al hospital, aunque no quiera. Así privado, dormido, lo llevamos al hospital el lunes. El domingo no podíamos porque el domingo en Huánuco es toque de queda todo el día, como era en Lima hace un tiempo atrás. Pero el mismo sábado para domingo, en la madrugada, eso a las 2 de la mañana, el guardián de la zona donde él vivía ya lo encontró que ya había fallecido, y a las 6:30 de la mañana nos avisaron a nosotros. Así que el domingo se fue mi hermano, ese domingo de hace 3 semanas atrás. Pero se fue mi hermano con la misericordia de Dios a la casa celestial que el Señor le ha concedido, habiendo llegado él como un obrero que llegó en los últimos momentos a trabajar a la viña, como esos obreros que llegaron en la tarde al último y que recibieron la misma misericordia que los que habían llegado primero. Entonces, lo que el Señor quiere es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es bueno, es misericordioso. Desde ese momento sentimos paz. Cuando se fue mi hermano, sentimos paz y sentimos que el Señor empezó a derramar bendiciones sobre toda la familia. El Señor no retarda su promesa. Él es paciente para con nosotros. No abusemos de la paciencia del Señor tampoco. Es tiempo de arrepentirnos, sobre todo si estamos conscientes, sobre todo si tenemos la oportunidad, sobre todo si escuchamos la palabra. El día es hoy. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios es tan bueno y tan fiel y tan caballero que respeta el libre albedrío con el cual ha creado al ser humano, para que el ser humano sea capaz de decidir si quiere amar a Dios o si no quiere amarlo. Y algunos escogen no amar a Dios. Algunos prefieren las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y quieren continuar con su estilo de vida. Pero volvamos a nuestro tiempo, entonces, a nuestro tema, perdón. Entonces, en un tiempo no muy lejano, en un momento determinado, cuando se están ocurriendo todos estos eventos cataclísmicos a nivel mundial, en el tiempo de la tribulación, quizá ya para entrar a la gran tribulación, si es que no se ha entrado ya desde antes, desde la época de los sellos, entonces el tiempo no dará para más. Es un hasta aquí llegó y ahora se da todo lo que se tenga que dar. Apocalipsis 10:7. Entonces el tiempo no da para más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces se nos anuncia que con el toque de la séptima trompeta vendrá la consumación, el tercer ay. Pero recordemos que la séptima trompeta contendrá los juicios finales derramados con las 7 copas de la ira de Dios. Entonces todo el enfoque, toda la dirección de la profecía bíblica apunta hacia ese momento, al trato de Dios, hacia el pecado y hacia la maldad y la redención del planeta. Recordemos un poquito lo que habíamos leído anteriormente también en Daniel 9:24, en la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:24, solo ese versículo. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, es decir, los delitos y las transgresiones, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, es decir, la perversidad, la maldad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, es decir, al Mesías.
todo está apuntando hacia ahí, a que Dios termine por completo con la maldad, con la iniquidad, con la perversidad, con el pecado, y para traer por fin justicia perdurable. No queremos justicia perdurable para nuestro planeta. No queremos que sea ungido el Santo de los Santos, nuestro Señor Jesucristo, y que reine con justicia aquí sobre la tierra. Versículo 8, Apocalipsis 10:8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Juan experimenta una circunstancia similar a la del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ezequiel lo nombra en Ezequiel capítulo 3, si alguno lo quiere leer. Comer el libro le hace experimentar al apóstol Juan dulzura y luego amargura. Dulzura en la boca y luego amargura en el vientre. Hay varias secciones en la Biblia donde se hace la metáfora de sentir la dulzura de la miel al ser expuestos a la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 103, el capítulo más largo de la Biblia, ¿no? El Salmo 119, 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El Salmo 1 también dice que es bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová. Y pensemos por un momento en el cumplimiento de la profecía bíblica. El Señor va a tomar su reino. El Señor va a empezar a gobernar sobre un mundo justo, sin maldad, sin delincuencia, sin enfermedades, sin drogas, sin prostitución, sin mafias, sin violaciones, sin homicidios. Todos los bienes que hay sobre la tierra, toda la producción de la tierra va a alcanzar para todos. No va a haber hambre, no va a haber escasez de nada. El ser humano ya no va a poder destruir la naturaleza ni contaminar el medio ambiente. Entonces les hago una pregunta, nos hacemos una pregunta. La esperanza de poder vivir en un mundo así, gobernado por nuestro Señor, en condiciones paradisíacas, ¿no nos entusiasma? ¿No nos alegra el corazón? ¿No nos da esperanza? ¿No provoca dulzura en nuestra boca? Pero para llegar a esa situación, desgraciadamente, como la humanidad no quiere cambiar y el sistema mundial actual no tiene remedio, ni tiene solución dentro de las posibilidades y de las acciones humanas, entonces las medidas correctivas que va a tomar el Señor van a conllevar a que haya sufrimiento por culpa de un mundo que se niega a cambiar. La obstinación del pecado trae sufrimiento y causa amargura. En cambio, la esperanza de un mundo justo con Jesús reinando personalmente trae dulzura, entusiasmo y alegría. Y algo parecido sucede con toda la palabra de Dios en general. Para los que aman y temen a Dios, la palabra de Dios es dulce, es buena, es apropiada, es saludable, es una bendición. Pero para los que no aman a Dios y no quieren saber nada de la palabra de Dios, la palabra de Dios es un tropiezo, no les agrada, les resulta amarga, desagradable, porque va en contra de su estilo pecaminoso, en contra de su estilo impenitente, no se quieren arrepentir. Terminamos con el versículo 11. El ángel fuerte le dice a Juan, Apocalipsis 10:11, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aunque varias partes de la profecía están enfocadas directamente hacia Israel y hacia los judíos, todo lo que suceda con ellos va a tener también impacto a nivel mundial. El pueblo judío es como un reloj, es como un termómetro que nos sirve para identificar el avance de la profecía bíblica, de los eventos que van a suceder. Pero hay muchas veces que se profetiza también con respecto a diferentes pueblos, naciones, lenguas. Ahora Juan recibe esta indicación de que siga profetizando acerca de lo que va a suceder con toda la humanidad. Y lo vamos a seguir viendo más adelante aquí en el libro de Apocalipsis. Algunos opinan que como Juan recibe este encargo, entonces él podría ser uno de los dos testigos de los que vamos a hablar en el próximo capítulo. Pero cuando veamos el tema de los dos testigos, nos vamos a dar cuenta que la identidad de uno de ellos ya está casi fija, casi identificada, pero la identidad del otro testigo va a ser motivo de especulación y vamos a hablar de diferentes posibilidades, pero cuando lleguemos al próximo capítulo, en capítulo 11. Terminemos con una breve reflexión. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Produce dulzura o amargura en tu vida? ¿Tu estilo de vida o tu propia manera de pensar
frente a ciertos temas, choca continuamente con la palabra de Dios? ¿Crees que Dios va a ser flexible en su palabra para que tú te puedas salir con la tuya y puedas satisfacer tus caprichos carnales? La Biblia enseña que guardar y obedecer la palabra de Dios es una bendición. Si guardas y obedeces la palabra de Dios, todo saldrá bien y tendrás éxito en la vida. La misma palabra de Dios lo dice. Pero si te obstinas en menospreciar la palabra de Dios para no guardarla ni tenerla en cuenta, rechazarla en tu vida, todo eso traerá maldición y sufrimiento para ti mismo. ¿Por qué rechazar la palabra de Dios trae maldición para ti mismo? Porque Dios es bueno y te ama. Él sabe anticipadamente qué es lo mejor para ti. Y su palabra es una guía para que sepas todo lo que necesitas. Con la palabra de Dios vas a saber todo lo que necesitas para tener una relación personal con tu Creador, para tener una vida de la cual te sientas contento y satisfecho, y para tener una vida que agrade a Dios y que por ende te agrade a ti mismo. Muy bien, terminemos con oración. Te damos gracias, amado Señor, amado Padre Celestial, por permitirnos ser expuestos nuevamente a tu palabra y permitirnos reflexionar en todas estas cosas que van a suceder en el futuro. Ayúdanos, Señor, para aferrarnos fuertemente a ti, a tu Hijo Jesucristo, a tu palabra, a tus promesas, y a tener muy en cuenta todas estas cosas que van a suceder, para que esto nos urja a ponernos a cuentas contigo, a ponernos a tus pies, a no menospreciar todas las oportunidades que tú nos das para que nos arrepintamos, para que te pidamos ayuda con tu Espíritu Santo para corregir nuestras vidas. Y finalmente, Señor, ayúdanos también, te rogamos, para que tengamos temor reverente a tu palabra, para que la guardemos, la obedezcamos, la meditemos, la pongamos por obra, para que seamos hacedores de tu palabra y para que tu palabra realmente endulce nuestra boca, pero que no amargue nuestro vientre. Te damos gracias, Señor, te entregamos este estudio, este tiempo, lo que viene después, todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.